Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de volta à 23ª Conferência Internacional OIDP. Vamos então iniciar a parte da tarde deste último dia e vamos abrir a sessão com a Assembleia de Líderes Locais e Regionais. E para se juntar a nós neste painel, convido a subir ao palco o engenheiro Paulo Esteves Ferreira, variador dos Pelouros, Obras Municipais, Financiamentos Comunitários e Mobilidade e do Licenciamento de Obras Particulares, a Câmara Municipal de Valongo. Uma salva de palmas, por favor. Carola Gunnarsson, Councillor of Sala, as Vice President for Europe of UCLG and Special Envoy for Freedom, Solidarity and the Fight Against Violence Against Local Political Leaders. Uma salva de palmas, por favor. Luís Rabel, Councillor of Barcelona and Secretary General of OIPD. Nelly Osnan, IOPD Co-President for Gender Equality, Vice-Mayor Cocody. Uma salva de palmas, por favor. E Mário Mancino, Prefect of Loja, Representative of Congop. Uma salva de palmas, por favor. E para nos guiar nesta sessão, convido a subir ao palco a Adriana Duarte. Perdão. Emília Açaí, Secretária-Geral da UCLG. E agora sim, para guiar esta sessão, Adriana Duarte, Head of EOPD. Continuação de uma boa sessão e até já. Obrigado, boa tarde. Good afternoon, everyone, and thanks for joining today for this Assembly of Local and Regional Governments of this conference. Once again, I want to reiterate my thanks to the city of Valongo, to the mayor of Valongo that unfortunately cannot join us today, but really I remember for the mayor of Valongo, for all the team of Valongo, and for sure for all the participants of the conference, speakers, dear guests and friends. Today it's going to be the Assembly of Local and Regional Government. It's not just the Assembly of the OIPD, but really the political debate of this Assembly. And it's going to be facilitated by UCLG Secretary General Emilia Saiz. But before that, we will have like two special moments of today. I'm going to switch to Spanish for these little words that I'm going to say. Me paso al español. Y era un poco, antes de empezar este momento, queríamos dar unas palabras de recordatorio para una persona muy especial de OIDP, que fue Laura Bartolacci, que fue la subsecretaria de Vinculación Ciudadana de la Municipalidad de Rosario. Era una mujer muy fuerte, muy creativa y muy comprometida con la comunidad y también con la red de OIDP. Justo el año pasado estuvo recibiendo un premio, una mención especial del premio OIDP por el presupuesto participativo de Rosario, por todo el trabajo que habían hecho de innovación y de continuación de este proyecto. Y desafortunadamente Laura, una mujer tan joven, falleció hace más de un mes y que queríamos rendir este momento de la Asamblea para recordar a Laura Bartolacci, que fue una mujer tan importante y tan creativa. Muchas gracias a todos. También el OIDP también somos una gran familia, una gran red de personas que también nos conocemos, nos apreciamos y nos queremos también mucho. Y creo que es importante también tener este vínculo en las personas que han formado parte de este proyecto. En fin, muchas gracias. Y bueno, después de este momento de emoción y también para seguir mirando hacia el futuro, queríamos un poco anunciar como sabéis, tuvimos la Asamblea General el día 7 de octubre, donde se presentaron varias candidaturas para organizar la próxima conferencia. El 2025 será en Córdoba para organizar la conferencia del 2026. Y es un honor anunciar que... no creo que no sale el nombre, pero it's a pleasure to announce that the city that will organize the conference IOPD in 2026 will be the city of Krakow in Polo. So congratulations to the city of Krakow. And I invite Matthew Spirit just to say a few words. Thank you very much.
Thank you, Adria. Thank you to all. First of all, thank you for hosting and for voting for Krakow, for host the conference. We invite you to Krakow in 2026 to talk about democracy, talk about the dialogue, talk about the participation, and talk about the equal of quantity, talk about you, me, our neighbors, and I think with leadership with IOPD and our experience, we prepare a very good and extraordinary event in 2026. So thank you again. Thank you for your votes, and be invited to Krakow. Thank you very much. Thank you very much. And we have, after this amazing conference of Valongo, you have Cordoba, you have a really a rich challenge, and then Krakow. So it's an amazing agenda from work from the next 2 years. And now I give the floor to UCLG Secretary General Emilia Saiz to facilitate this political dialogue. Emilia. Well, thank you very much, Adrian. Allow me first to express how grateful the Municipal International Movement is to both Cordoba and of course Krakow for daring to follow suit to this very challenging endeavor that it is. Valongo has shown what a beautiful community can look like when it comes together. So we're very happy that you are taking lead next and looking forward to join Cordoba. A very significant moment for Latin America now, a place where we also need to hold to democracy, and then on to Krakow, where history will be guiding, I think, our various steps there. So very excited to do that. You cannot imagine how relevant it is for a movement like ours to have cities that not only contribute day to day to our work, but that also have the vision to invest on the collective agenda. And your endeavors are going beyond your individuals' agendas. And that is the very reason why we thought closing the conference with a dialogue among elected officials was also very relevant. The elected officials that lead the work of our movement, both in United Cities and local governments and within the community of the International Observatory, are critical to establish dialogues and bridges between leadership, elected representatives, and the core of the civil society, academia, and organized citizens that we serve. Throughout these days, we have been hearing from researchers, we have been hearing from organized civil society, how they are looking at democracy, the greatest tendencies around democracy. I have felt in this conference there has been a cry to support democracy. We said that in the opening ceremony. A very vivid image of acknowledgement of what we are facing from both the community and the academia. And today we want to invite elected officials to reflect on what they felt the conference has given them, particularly when we think about the diagnosis of how are our democracies doing? How are we doing? What do we need to change? How can we build that positive narrative that we all know is being interrupted by the trends in populism and polarization? And what is the role of local and regional governments as defenders of democracy in general? Not only the quality of our governance at territorial level, but in general, what does local democracy mean for the world?
I want to invite you to reflect on those thoughts. You are free to add different perspectives if there is something that you have heard in the conference and that calls your attention. And we will try to have a dialogue also that can guide the next steps of our observatory and the next steps of the world organization that the observatory fits to, which is United Cities and Local Governments. I cannot stop highlighting how important it is to understand this kind of conference as part of a process and not just a meeting point. So from that perspective, obviously, it couldn't be any way else. We start with the host city of Valongo, and we're so pleased to have with us today Paulo Esteves Ferreira. Thank you once again for the brilliant job that you have done. The floor is now yours from Some Reflections. Muito obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Deixem-me primeiro agradecer, um agradecimento muito especial a toda a gente que esteve envolvida nesta conferência. E eu vou-vos explicar porque é que para mim isso é importante. Reparem, nós estamos hoje agora na reta final desta conferência e foi a primeira vez que um evento desta natureza foi organizado aqui na nossa cidade. Já fizemos muitos eventos grandes até, inclusive, com muita gente a aparecer nesses eventos. Mas é a primeira vez que nós fazemos um evento de cariz internacional como este e com a quantidade que nós tivemos de representantes e comitivas estrangeiras aqui em Valongo. E isto só foi possível, primeiro porque há alguém que sonha, que é o nosso presidente, não é? Ele hoje, e percebam isto, porque às vezes pode parecer assim, uma salva de palmas. Porque às vezes, infelizmente, há sempre uma desculpa para um político não aparecer. Mas a verdade é que ele está mesmo fisicamente mal. Porque acreditem que se ele pudesse, ele estava aqui. Ele estava aqui os 3 dias e não saía daqui. Acreditem nisto, eu conheço muito bem. Mas isto tudo que está a acontecer aqui, deve-se ao empenho e ao orgulho que nós conseguimos estimular dos nossos funcionários. Hoje vocês têm aqui, muita gente nunca fez este tipo de organizações. Nós temos muita gente nos vários departamentos que constituem a Câmara que nunca fizeram, nunca estiveram num evento. Foram convidados a participar e eles voluntariaram-se. E portanto estão aqui com um sorriso na cara, contentes, felizes, orgulhosos. E por isso, para mim, deixem por favor agradecer-lhes a eles todos que se empenharam e continuam a se empenhar para que este evento seja um sucesso, e acho que foi. Eu quero dar o meu muito obrigado a todos eles. O que também é um exemplo que nós temos que saber orgulhar os nossos funcionários, mas acima de tudo dar-lhes aqui o sentido de responsabilidade e o sentido de que nós precisamos deles e confiamos neles e que estamos muito gratos a tudo aquilo que eles fazem. Queria também, sem querer amassar, mas acho que é importante, nós tivemos representadas 43 nações aqui nesta conferência. E acho que não vou demorar muito tempo, mas acho que é importante, porque é também uma forma de nós agradecermos a presença de todos, de dizer o nome dos países, das respectivas comitivas dos países que estiveram cá. Queria começar, nós tivemos do continente africano 16 países, temos aqui a África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Benin, Camarões, Chad, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Gabão, Quénia, Marrocos, Moçambique, Madagascar, Nigéria, Senegal e Zâmbia. 16 países do continente africano. Do continente das Américas tivemos 7. Temos a Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Estados Unidos da América, México e Venezuela. Da Europa tivemos 16. Arménia, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Geórgia, Itália, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Kosovo, Portugal obviamente, Polónia, Moldávia, Suécia, Ucrânia e Reino Unido. E ainda da Ásia tivemos 3, o Irão, as Filipinas e a Turquia. É incrível, e agora respondendo àquilo que perguntaste,
o futuro do Observatório está garantido a partir do momento que tantos países espalhados pelo mundo manifestam o interesse de participar neste tipo de conferências. Quando se manifesta o interesse, é sinal que nós acreditamos naquilo que está a ser defendido, acreditamos na democracia, acreditamos numa democracia participativa, senão ninguém se dava ao trabalho de vir tão longe até Valongo para falar e escutar os projetos que existem a nível mundial para a democracia participativa. E eu acho que aquilo que, agora vou falar a título pessoal, aquilo que acontece aqui em Valongo. Aquilo que nós sentimos é que nós não queremos, com a democracia, com os processos participativos, substituir a decisão do eleitor. Ou seja, isto não queremos agora passar por uma espécie de democracia líquida. Se foste eleito para tomar decisões. E nós não podemos ter medo de tomar as decisões. Agora, e nem vamos estar a perguntar e a fazer referendos e a envolver toda a gente em toda e qualquer decisão que nós temos que tomar. Mas, quando nós conseguimos identificar projetos que têm de ser do interesse de cada um ou do interesse de um grupo, porque também nós não vamos conseguir interessar toda a gente pelo mesmo tipo de projetos. Não é possível. Nós hoje, para a democracia participativa, combatemos uma coisa que é o desinteresse. As pessoas estão desinteressadas da política. As pessoas não valorizam aquilo que é a ação política. Pior ainda, não sentem confiança na ação e nos políticos. E, portanto, a democracia participativa tem que começar por nichos, por setores, por bairros, por exemplo. Quando nós conseguimos que um determinado grupo de cidadãos se interesse por uma matéria, aí sim, nós devemos desafiá-los a participar. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Porque é que eu estou a dizer isto? Eu vou-vos dar exemplos daquilo que resultou e daquilo que não resultou. E falámos nisso ontem, dá-me só uns minutos porque eu acho que é importante. São 2 exemplos que eu acho que resultaram e que provam que a democracia participativa em determinados moldes funciona. Não como imposição, agora... Ou seja, eu desconfio, da democracia, dos orçamentos participativos, por exemplo, ser uma imposição legal. Não, eu acho que deve ser algo que a parte local, aquilo que são as autarquias, o poder local, deve promover e deve investir. Nós, por exemplo, fizemos uma coisa que é, nós fazemos vários projetos de reabilitação e requalificação de ruas. E vou-vos dar 2 exemplos. Hoje em dia, fala-se muito da mobilidade suave, de retirar o automóvel das ruas e colocar as pessoas, de retirar aquilo que é o tráfego e colocar as crianças a brincar nas ruas. Nós fizemos uma primeira rua de coexistência na cidade mais populosa do nosso concelho, que é Hermesinho. E a rua de coexistência é isso, é dizer assim, esta rua passa a ser para as pessoas, os carros passam, mas a prioridade é as pessoas. Fomos nós, do alto da nossa sapiência, que dissemos, vamos fazer isto, aquilo, aquilo outro, não sei o quê, e vamos executar a obra. Depois da obra feita, fomos dizer às pessoas porque é que fizemos aquilo. Até hoje, a rua não funciona. As pessoas não aceitaram. Perceberam que aquilo foi imposto, que não foram tidas nem achadas, não aceitam aquela rua ainda hoje. Recentemente, nós íamos fazer uma intervenção numa rua e eu pedi à equipa e à junta de freguesia para convocar todas as pessoas da rua. E disseram assim, e perguntaram-me quando é que era a reunião. Eu quero a reunião para a semana. Mas não temos projeto. Não interessa, mas vamos fazer a reunião. Mas o que é que lá vamos fazer? Não temos nada para apresentar. Vamos fazer a reunião. Nós não vamos apresentar nada. Vamos escutar. Vamos para a reunião. Fomos para a reunião, apareceu quase toda a gente daquela rua, felizmente. E então, e por isso também é preciso saber retirar estes termos às vezes complexos, só nós é que dominamos, e que a linguagem seja mais simples e que vá de encontro àquilo que é o nosso interlocutor. Então nós dissemos assim, qual é o problema da vossa rua? E eles identificaram os problemas. Ok, e que soluções é que vocês acham que devíamos implementar? E eles identificaram algumas soluções, várias, muitas. E depois começamos a dizer, mas vocês não acham que para atingir isto devíamos fazer assim? Se calhar tens razão. E se calhar, em vez disso que estás a sugerir, não podemos fazer desta forma porque vai dar no mesmo resultado? Se calhar sim. No final, sabem o que é que o projeto vai consistir? Numa rua de coexistência. A mesma rua de coexistência que não funcionou na cidade de Hermesinho, que até hoje não funciona, vai funcionar numa vila chamada Campo. Porquê? Porque as pessoas foram envolvidas. Nós fomos ouvir o problema, nós estivemos perto, percebemos o problema e em conjunto arranjamos uma solução. Aquela rua vai sempre funcionar porque o projeto é deles. E eles participaram. Eles sentiram-se escutados, participaram e vamos executar
aquilo que eles projetaram. E é desta forma que eu acho que a democracia participativa pode funcionar. Hoje em dia nós combatemos a desinformação. Hoje em dia, o pior de tudo é o desinteresse aliado à desinformação. Quando as pessoas não têm interesse em saber o que é que se passa na política, têm interesse quando alguém apresenta soluções muito básicas, muito simples, a dizer assim, vamos acabar com esta cambada de políticos. Porquê? Porque o político fala uma linguagem que eles não percebem e o populista fala uma linguagem simples. Esta é a grande diferença. Nós temos que adequar a nossa linguagem, nós temos que saber comunicar e só sabendo comunicar, nós temos que perceber que não podemos comunicar da mesma forma para toda a gente. Nós temos que perceber quem é o nosso interlocutor e comunicar da forma que ele vai entender. E, portanto, o sucesso e o futuro da democracia participativa, obviamente que assenta nos processos participativos, sendo eles adaptados a cada setor, a cada faixa etária. O nosso orçamento participativo jovem é um sucesso. É um sucesso por dois motivos. Porque nós damos liberdade para eles apresentarem o projeto que querem, nós ajudamos a que o projeto seja construído, nós desafiamos a eles venderem o projeto politicamente, ou seja, eles têm que fazer campanha, ensinamos eles a fazer campanha, a fazer uma participação cívica, a envolver toda a gente naquele projeto para que aquele projeto seja eleito. E a seguir nós garantimos uma confiança, uma coisa que é absolutamente crucial para os políticos. Nós somos confiáveis, porque nós fazemos aquele projeto. Todos os projetos do orçamento participativo jovem são executados. Isso dá confiança naquelas pessoas à classe política. E, portanto, nós temos de trabalhar isto. Nós temos de trabalhar a informação, nós temos de trabalhar uma informação acessível e temos de trabalhar a confiança do político para com o cidadão. E, não me querendo alongar mais, não tenho qualquer dúvida que a força de uma democracia liberal assenta na participação do seu cidadão. Muito obrigado. Gracias. Thank you very much for this passionate, I would say, stand for democracy and for participation as a pillar of democracy. You know, yesterday in one of the sessions that we had when we were consulting youth, and we had this incredible leadership from the Youth Council of Balongo. I cannot call them anything else, but they were leaders standing before us, 17 years old, 16 years old. One of them said, and I think it's very important for our reflection, young people do like politics, but not the politicians. And politicians like politics, but they don't like young people. And sometimes I think it is to do with the definition of things. I mean, what do people understand by politics? I mean, people understand by politics these endless debates of politicians in a chamber talking about things that do not relate directly to them. But politics is also the decisions in the neighborhoods, the changes of how your streets look like, and day-to-day decisions. So I think linking these two is extremely important, and it's not only an issue of communication, but building that trust that you were describing is very, very, very important. So thank you for those reflections. I think will go very well with the next speaker that we have. Carola Gunnarsson is a Councillor of the City of Sala in Sweden. She's also Vice President for UCLG, as she has been introduced throughout these days, and is our special envoy for freedom, solidarity, and the fight against violence against local political leaders. And I understand, Carola, you want to bring another yet perspective around the importance of democracy linked with self-government. So the floor is yours. Thank you very much. In the opening sessions 2 days ago, I talked about the state of democracy in the world, and I gave a rather dark picture. And I can give you even more depressing figures. International IDEA, in its latest report, concluded that in 2024,
1 in 3 voters live in a country where the quality of elections has declined. Another thing is that between 2020 and 2024, in almost 1 in 5 elections, a losing candidate or party rejected the electoral outcome. And at the same time, electoral participation has declined. We are all political leaders. I think we share the belief that local democracy is essential for every country's democratic life. Since we are closest to the needs of the citizens, we must stand up for local self-government. There is a centralization trend going on, and that is very dangerous. Local self-government must be strengthened, not weakened. We must be better at participatory democracy, but local authorities also need a sufficient mandate to conduct their business. A vote in a local election must affect local life. We need adequate financing, and we need to abolish over-regulation from national level. Local authorities are the greenhouses of democracy. For a plant to grow, it needs sunlight, it needs fertile ground, and it needs water. Then it grows. Now local authorities are more and more doing their business in the shadow of national governments and relying on droplets of funding and facing a hard ground of heavy regulation. We cannot only improve what we do locally, we must also fight for a stronger local self-government. But today I would like to focus on women's representation in politics because it is far from adequate, and it has been discussed too little even during this conference. Next year will mark 30 years of the Beijing Declaration. 189 nations signed the Beijing Declaration for gender equality and women's empowerment. 30 years later, and we can ask ourselves, where are we today? In some parts, we have made progress for gender equality, and in other areas, gender equality is standing still, and in some, we are even going backwards. At the current rate, it will take 286 years to close gaps in legal protection and remove discriminatory laws. And it will take 140 years of women to be represented equally in positions of power and leadership. And as long as women are killed just because they are women, we still have a long way to go. The key element is that women's rights are human rights. And when you empower women, you empower the whole society. We must stand up for women's rights, and we can do that. Everyone can take action to achieve an equal world where all voices are heard, all rights are respected, and all people enjoy equal opportunities. That's the way to build sustainable and inclusive societies. Local and regional governments are key political actors to foster women's political participation and inclusive local democracy. Now it's up to us to work for a more inclusive world built on democracy and gender equality. How will history judge the 21st century struggle for an equal world? I hope that in the next 30 years we will make a better progress and development for all women and girls around the world and achieve the milestone for human rights.
That's democracy. Thank you. Thank you very much, Carola, for making this connection. I think, indeed, in one of the meetings I had yesterday, I was trying to highlight the importance of connecting decentralization processes and revamping multi-governance and the quality of democracy, but also the quality of participation, because there are many countries in the world where participatory processes are being done in detachment with the local level. And I'm very grateful that you have brought that to the table today for this dialogue, this political dialogue, closing our meeting. And obviously, the critical issue of equality, a key pillar for any sound governance system, and in particular, democracy. So thank you very much for your words. And allow me now to go to Lluís Rabel, Councillor of Barcelona and Secretary General of our International Observatory on Participatory Democracy. Lluís, what are you bringing back home? How do you see this from the perspective of Barcelona? Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarnos. Es un honor participar en una conferencia así. Hablaré de Barcelona, pero antes quisiera poner en valor algo que me parece muy significativo de este encuentro, de esta conferencia. Y es que debemos ser conscientes de que en una situación geopolítica tan compleja como la que estamos viviendo, con varias guerras abiertas, guerras que se desarrollan algunas en suelo europeo, en el Próximo Oriente, en África, y que son guerras por procuración, en que de algún modo grandes potencias están distribuyendo o dibujando una nueva correlación de fuerzas mundial por métodos violentos, y en que muchos estados tienen dificultades a hablarse de otra manera que no sea a cañonazos. En esas circunstancias, en esa situación, el papel de redes de ciudades como la que representa esta organización cobra un valor excepcional, incluso más importante del que quizá se pensó en el momento en que se constituyeron, como una red para compartir experiencias y aprender juntos en el terreno de la democracia participativa. Las ciudades, y aquí lo podemos comprobar, gentes y ciudades de distintos continentes hablamos un mismo lenguaje. Tenemos códigos compartidos. No nos cuesta nada entendernos. Hablamos de las mismas cosas. Esa red de ciudades constituye hoy, en la actual circunstancia, una red de seguridad para la paz y para la democracia política en todo el mundo. Y debemos poner en valor esa realidad y debemos cultivarla, cuidarla y fortalecerla. Yo animaría a todos los participantes a que animen a otras ciudades de sus países a sumarse a esta red, porque esa red de ciudades tiene un potencial extraordinario y está llamado a jugar un papel determinante en los próximos tiempos, quizá para abrir vías de solución a conflictos que hoy parecen no tener solución. La segunda cosa a la que querría referirme era el propio título de este encuentro, ¿no?, que plantea el desafío del populismo y qué puede hacer y qué relación tiene eso con la democracia participativa. Respecto a lo primero, quisiera añadir sobre el potencial que tienen las ciudades. Durante años funcionó un convenio promovido desde Barcelona, que era un convenio entre Barcelona, Tel Aviv y Gaza. Un convenio con el cual queríamos significar que desde las ciudades se podía trabajar por la paz. La guerra ha sido más fuerte que ese convenio y que todo. Sin embargo, ese ejemplo y esa voluntad y esa perspectiva sigue latiendo en el corazón de nuestra ciudad, y seguiremos en el empeño por ser una ciudad que capitanee, que lidere cualquier proceso de paz. Pero volviendo al tema del populismo. Hace un rato antes había en el foro anterior, hablábamos de migraciones.
Una de las características del populismo que hay que entender, creo que hay que entender bien, es que a diferencia de otros movimientos autoritarios o de corte autoritario que hemos conocido en los años 30, no constituye un asalto directo a las instituciones democráticas para derrocarlas, sino que se trata más bien de un movimiento que las infiltra y las vacía de contenido democrático. Los populistas no quieren alunar las elecciones, mantienen regímenes de elecciones, pero vacían la democracia de su sustancia. Y uno de los temas cruciales es el que evocábamos en la charla de antes, el tema de la inmigración, ¿no? Que se ha convertido en una piedra de toque del futuro de las democracias, sobre todo en Europa. Hemos visto estos días como Meloni, al frente del gobierno italiano, trataba de poner en marcha una política de deportación de la inmigración ilegal hacia Albania. Eso de momento parece que no funciona muy bien, no va a funcionar muy bien por una intervención de la justicia. Pero hemos visto con inquietud como desde la Comisión Europea se miraba con bastante buenos ojos esa política de deportaciones que quería inaugurar Meloni y que de algún modo los gobiernos conservadores en Inglaterra habían intentado antes del cambio de gobierno que se ha producido últimamente. En realidad eso es una política muy demagógica. Todo el mundo sabe que ni Trump puede expulsar a millones de inmigrantes, ni Meloni puede hacerlo, ni ninguna frontera detendrá la llegada de movimientos migratorios que vienen empujados por circunstancias de dimensiones mucho y de empuje mucho más fuerte que la más alta de las murallas y la más vigilada de las fronteras. Vendrán a Europa millones de trabajadores inmigrantes buscando una nueva vida, por varias razones, porque las razones empujan hacia esos movimientos y también porque la propia Europa envejecida solo puede renovarse y mantener su vida, su actividad, su industria, su vida económica con la aportación de nuevos flujos humanos dada la crisis demográfica del continente. Por tanto, lo que hacen los populistas es anunciar una política que no pueden realizar. No habrá deportaciones masivas de millones de personas, no habrá un cierre de fronteras que impida esa llegada. Lo que sí puede haber y lo que sí habrá es que miles de personas mueran tratando de cruzar las fronteras en el Mediterráneo o que miles sean efectivamente deportados. Pero el problema de fondo también es que esa política de los populistas intenta introducir en las sociedades envenenar la democracia, porque señalando a la inmigración como un enemigo exterior, como una invasión, como un peligro existencial para las naciones, para nuestras naciones, en realidad intenta sembrar una división profunda en la sociedad, una división que haría inviable la democracia. Y les voy a dar un ejemplo visto desde Barcelona. En Barcelona actualmente el 25% de la población censada en Barcelona, el 25%, es población nacida fuera de España. El 25%. Y el 60% de la población de Barcelona de entre 25 y 35 años, es decir, en la franja de edad más fértil, cuando se acostumbran a tener hijos, a fundar una familia. El 60% de esa franja de edad está formada por gente nacida fuera de España. Lo que tenemos ya en la ciudad es un cambio de sociedad. No se trata ya de integrar colectivos o de acoger colectivos, sino de una transformación profunda del semblante de nuestra sociedad. Eso indica que si no tenemos una política democrática, es decir, una política que tenga como perspectiva, como visión de futuro, la construcción de una democracia multirracial, nuestra democracia, tout court, está en peligro. Y ahí la democracia participativa juega un papel muy importante. Por ejemplo, en Barcelona tenemos toda una serie de políticas, no tengo mucho tiempo para extenderme, pero os daré un pincelado de algunas que desarrollamos y que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, lo que llamamos el plan de barrios. Tenía ocasión de comentarlo hace unos días o ayer con los compañeros de Córdoba. El plan de barrios es una política de inversión municipal y de intervención municipal que parte de la detección, de la identificación de los barrios de la ciudad que acumulan mayores desigualdades, niveles de renta más bajos, problemas mayores de acceso a la vivienda, mayor densidad de población inmigrada, mayor envejecimiento, mayor densidad, es decir, los barrios más vulnerables de la ciudad, y a esos barrios dedicamos una política de intervención específica, aparte de las políticas redistributivas generales del ayuntamiento, de sus servicios sociales,
de sus políticas de vivienda. Una intervención específicamente destinada a esos barrios, 27, actualmente 27 de los 73 barrios de la ciudad, donde incidimos en inversión en espacio público, pero también en un refuerzo de las políticas educativas orientadas especialmente a la gente joven, a los adolescentes, a la población inmigrada, a las mujeres y a la gente mayor. ¿En qué consisten esas políticas? Pues muchas de ellas se polarizan en torno a las escuelas. Refuerzo de la actividad escolar, refuerzo de los equipamientos escolares y tipos de políticas que permitan que poblaciones que no están organizadas ni asociadas puedan empoderarse y participar de la vida ciudadana, porque no podemos llamar a la participación a gente que está en una situación en que no puede ni siquiera, sus condiciones materiales o culturales les dificultan acceder a la participación. Entonces tenemos programas, por ejemplo, educativos en que reforzamos sobre todo para las poblaciones inmigradas el conocimiento de la lengua y tratamos que esos programas de adquisición de la lengua sean realizados también con las familias, conjuntamente con las familias. De tal modo que hacemos que mujeres inmigradas que difícilmente saldrían de su espacio comunitario puedan socializarse con otras familias en un ámbito democrático y ser tratadas como ciudadanas y progresar como progresan sus hijos. Es decir, la idea de la participación no la entendemos solo como constituir espacios de participación. También tenemos presupuestos participativos y toda una arquitectura de participación. Pero esa arquitectura no tendría sentido si nuestras políticas no promovieran el empoderamiento, el acercamiento y la preparación de las poblaciones más vulnerables a participar, a integrarse, a poder asistir, a poder tomar la palabra eficazmente y realmente en esos ámbitos de participación. En una palabra, tenemos un desafío enorme y alguna vez espero que tendremos ocasión de poder explicar esas experiencias porque querríamos generalizarlas. Tenemos otras experiencias, por ejemplo, lo que llamamos una experiencia municipal que querríamos poder replicar, que es costosa, pero que querríamos poder replicar en muchos más sitios, que es lo que llamamos la Escuela de Segundas Oportunidades, que es una institución municipal orientada a recoger a los alumnos jóvenes, mujeres, chicas, que han abandonado sus estudios para resituarlos con un acompañamiento adecuado en la vía de la formación profesional o de la conclusión de sus estudios. Es decir, hay todo un tipo de políticas que pretenden trabajar en la cohesión social y que son las que sostienen y se entrelazan con los procesos participativos. Si no, los procesos participativos acaban siendo, y es el problema que tenemos, un receptáculo solo para una parte de la población. Y necesitamos que toda la población, sobre todo una población que está cambiando y que dentro de 10, 15 años dará un nuevo semblante a la ciudad de Barcelona y a todo el país, tenga su lugar ahí. Hoy Barcelona, lo decía un poco en broma con los compañeros, se asemeja ya más a Londres que a otra cosa. Somos una especie de Londres un poco más pequeño, con vistas al mar y arquitectura modernista, pero ya nuestra demografía y nuestra sociología está cambiando a marchas forzadas. Y si no entendemos eso, pues no entenderíamos cuál es nuestro futuro. Por tanto, muchas gracias a lo que estáis haciendo y seguir contando con nosotros porque nos jugamos nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lluís, y realmente reconforta mucho que desde Barcelona se siga reconociendo tanto el trabajo de las redes de ciudades, porque Barcelona es la campeona de las redes de ciudades y de hecho la casa global de las redes está en Barcelona, con CGLU, con Metrópolis, con CIDEU, con el observatorio también. Entonces nos reconforta esa sensación de que no solo necesitamos cambiar cosas en la ciudad en la que vivimos, sino también replicarlas en otro sitio, intercambiar ideas, renovarlas. Y también creo que es de gran importancia
ver la participación no solamente como un pilar importante para la toma de decisión democrática y que legitime cómo vamos forjando el futuro común, pero también como una forma de empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Y de tejer red social, que creo es una parte muy importante de la discusión sobre el futuro de la democracia, sobre el futuro de las instituciones. Y la forma en que estamos trabajando con el observatorio es intentar que lo que aprendemos en este intercambio de prácticas que permean y que van de un continente a otro, transformando cómo se hace democracia, también tiene que informar a las políticas y recomendaciones generales que nuestro movimiento presenta ante la comunidad internacional para que la inversión alrededor de la gobernanza sea diferente, pero también alrededor de los servicios públicos, que es algo de lo que en esta conferencia no se ha hablado tanto. En todas las conferencias de ciudades y gobiernos locales unidos, de lo primero que se habla es de financiación. Aquí no se ha hablado tanto de financiación y es porque hay muchísimas ideas de cómo se puede hacer participación, aunque los medios no sean muchos, pero creo que también necesitamos hablar de financiación para estas fórmulas participativas, ¿no? Y entonces el hilo conductor está entre el observatorio y la Organización Mundial para que esa reivindicación se lleve ante la comunidad internacional y obviamente ante los gobiernos nacionales. Te agradezco muchísimo, de verdad, Lluís, también por el apoyo específico que nos permite hacer el trabajo que hacemos dentro del observatorio. Y ahora creo que también enlaza muy bien lo que decía sobre el vacío de la democracia y este efecto que tiene el populismo con la presentación que nos va a hacer el prefecto de Loja, que va a reflexionar un poco justamente sobre eso, ¿no? Cómo se ve el populismo desde una prefectura. Y me encanta tenerte con nosotros. Mario Mancino, a ti la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero en primer lugar agradecer a la ciudad de Valongo, a su alcalde, a sus funcionarios por esta magnífica recepción de la que hemos sido hoy beneficiarios. Realmente hemos sentido la calidez de su gente y la verdad, pues este seminario, este conversatorio para los latinoamericanos es muy importante porque tal vez la semilla del mal que más arraigada está en nuestras sociedades y en la política es justamente el populismo. Y con esto quiero decir que el populismo no es uno solo, son varios populismos. No es lo mismo ser populista en América Latina que serlo en África o que serlo en Estados Unidos de Europa. Quisiera comenzar mi presentación un poco haciendo una introducción de quién es nuestro enemigo, o si lo enfocamos desde el otro punto de vista, el populismo también podría ser la herramienta de los políticos mediocres para llegar al poder. Y eso es realmente preocupante y grave. Quiero comenzar mi intervención mencionando que en la sociología política o en la politología se ha escrito desde hace muchísimas décadas sobre este concepto y este fenómeno político social denominado populismo y que hoy motiva justamente esta reunión internacional. Hemos apreciado en alto grado la exposición del profesor y escritor holandés, el doctor Cas Mudde. Y por ello, modesta y pragmáticamente, mi intervención tratará de ser un pequeñísimo aporte desde la experiencia concreta como administrador público de una provincia entera, ¿sí? Que me ha tocado vivir en mi país, en el Ecuador, y sobre todo en mi provincia Loja, que es una provincia muy pequeñita, ubicada al sur del Ecuador, que frontera con el Perú, que de paso me van a permitir hacer una pequeña cuña publicitaria, la provincia donde se produce el mejor café del Ecuador, que espero lo puedan probar. No sé si podemos seguir con las diapositivas, por favor, en la mesa de control. Ok. Esa es Loja,
y como la pueden ubicar, estamos ubicados al sur del Ecuador, una de las provincias más pobres que tiene el país, y la mujer que ven ahí es una mujer indígena de la etnia Saraguro, que tenemos varias comunidades indígenas ahí. Bien, lo primero que se debe afirmar en el marco de nuestra experiencia concreta es que hemos tenido y tenemos populismos de izquierda y de derecha, en sus más diversas acepciones de centro-izquierda, centro-derecha e inclusive extremo-centro. ¿Cuál es entonces la característica esencial del populismo que lo identifica frente a otras formas y estrategias de hacer la política? Como les decía, no voy a hacer un ejercicio de erudición citando autores, que hay muchísimos sobre el tema y desde varias corrientes culturales e ideológicas. Sencillamente voy a expresar lo que he podido constatar en y desde mi posición como prefecto en el trabajo político. Recordarles que yo no soy político, soy un técnico, soy un agricultor, un ganadero que por esas cosas de la vida ahora estoy ejerciendo el cargo más alto que hay en la provincia, que es la de la prefectura de Loja. En este afán muchas veces incomprendido y denostado de promover el desarrollo con equidad, hemos tratado de incluir procedimientos, valga la redundancia, inclusivos, integradores y democráticos, es decir, participativos. Muchas veces hablamos del populismo, pero a veces el populismo no todos lo entendemos de la misma manera. Yo creo que una de las características fundamentales del populismo es el uso de las competencias y recursos del Estado para, en base a la distribución de dádivas y prebendas, construir un clientelismo político-electoral, condicionado al servicio de los objetivos de un determinado dirigente y su grupo o pandilla de manipulación electoral. Este tipo de dirigente o empresario electoral, por lo regular, no habla de ideologías, ni de planteamientos programáticos específicos ni definidos. Simplemente plantea, ya sea desde la orilla de la derecha o la izquierda, el reparto de dávidas o prebendas a su clientela electoral. Se genera toda una estructura social de filántropos y mendigos. El dirigente populista no distingue entre lo público y lo privado. Las instancias e institucionalidad del Estado dejan de ser públicas y de responder al interés de todo pluralista de la sociedad considerada en su diversidad, y se convierte en instrumento para conseguir clientela política. Su mercancía es el poder, que lo utiliza para sí mismo y su grupo sobre la base de distribuir discrecionalmente favores a los que contribuyen orgánica e incondicionalmente a robustecer y blindar al grupo de poder, que adquiere un carácter filántropo, humanitario, aparentemente bondadoso y compasivo con las grandes mayorías populares. El aparato propagandístico y de manipulación mediática, aparentemente su expresión sería solo en procesos electorales, pero en la realidad la manipulación mediática, ahora convencional y digital, es permanente y se fundamenta en la polarización sistemática entre el bien y el mal, sobre la base de la identificación de un enemigo al que es necesario y urgente vencer. El aparato propagandístico de los regímenes populistas, ya sea a nivel local o global, trabajan incansablemente e insensablemente promoviendo la figura mesiánica, sacrificada y virtuosa de su caudillo y su indiscutible poder, que sacrificada y riesgosamente se confronta entre el peligro que afecta y amenaza a la población. Por lo regular, los gobiernos populistas se convierten en gobiernos de propaganda permanente. La realidad se eclipsa frente a la propaganda. El Estado mismo se convierte en un aparato de propaganda. No interesa la realidad, sino la imagen que difunde la propaganda, y los gobiernos nacionales y locales gastan importantes porcentajes de sus presupuestos en propaganda que denominan, entre comillas, comunicación, transparencia, acceso a la información. Rendición de cuentas al pueblo soberano que debe estar informado. Todos esos términos son utilizados por los populistas para poder vender su imagen. Para el populismo, la libertad de prensa, entre comillas, consiste en la libertad de poner a órdenes del que más paga, ya sea con fondos públicos,
mediante cuantiosos y complotados pautajes oficiales o con fondos privados de los contratistas del Estado o de las principales empresas especulativas o productivas que utilizan al Estado como un instrumento de manipulación del mercado. Es un denominador común de ciertos sectores denominados anti-autoritarios, antiestatales, liberales y hasta libertarios propugnar las necesidades de disminuir el excesivo peso social del Estado. Aunque, sin embargo, como bien se conoce, sus negocios los hacen y los blindan para asegurar sus posiciones monopólicas, subsidios, excepciones, etc. A través del Estado y sus competencias, y para ello requieren obviamente un Estado que sea lo suficientemente débil y manipulable para sus fines, con instituciones fácilmente condicionables, y es obvio su preocupación cada vez que se acercan los riesgos electorales. Consiste en que nadie desde el poder se le vaya a ocurrir, desde las competencias del Estado, desconocer los privilegios y prerrogativas de los grupos dominantes a pretexto de actuar de forma imparcial en defensa del bien común general, es decir, de los intereses del todo nacional o local, considerando en su conjunto diverso y global. La informalidad. El populismo fomenta y promueve la informalidad, una de las formas más frecuentes y destacadas de manipulación política que utiliza sistemáticamente todo régimen populista, tanto local como nacional, es el fomento y la promoción de la informalidad o actividad económica que se efectúa fuera de las normas legales, muy típico en América Latina. Para ello, requiere el amparo y protección del poder político, que hace posible y fomenta el caos y la insalubridad. Su justificación radica en el argumento de que no habiendo fuentes de trabajo es necesario permitir que la gente que no accede al trabajo formal se la deba permitir y tolerar este tipo de actividad para ganarse la vida. Y esto también, la informalidad, es la antesala de la migración. Por lo regular, la informalidad expresada fundamentalmente por las ventas callejeras o bienes de servicios en la vía pública, sin atenerse o acatar las normas de ordenamiento del espacio público, ni las regulaciones tributarias o de salud e higiene a las que tiene que someterse la actividad comercial dentro del marco jurídico. El informal, para subsistir, tiene obligadamente que comprometerse o someterse de manera incondicional al que supuestamente les protege en su actividad de supervivencia y a sus operadores de control. La pobreza y la marginalidad constituyen la materia prima con la que opera el populismo. Los 17 objetivos para los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU y el populismo, si nos atenemos al texto de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ODS, todos ellos apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, erradicando la pobreza, el hambre, la carencia de salud y educación y precautelando las condiciones ecológicas del planeta. Pero no se prioriza lo fundamental, que es la incorporación de todos a la actividad productiva de bienes o servicios en términos de competitividad global. Las tendencias actuales del desarrollo se enfocan en los avances tecnológicos orientados a la robotización o automatización de la economía, es decir, a crear condiciones cada vez más promotoras de la desocupación del ser humano. Esta tendencia universal fortifica como consecuencia obvia las bases de sustentación de las políticas populistas, especialmente entre los países del tercer mundo, con altos índices de desocupación y subocupación que incrementan la informalidad y la utilización política de la informalidad a través de las estrategias y estilos populistas de gobernar. Lo más grave del populismo es que arrebata y neutraliza las capacidades o fuerzas productivas e iniciativas innovadoras, implantando un sistema de concesiones y favores a su clientela política. Ya no es la creatividad y emprendimientos, sino la adhesión incondicional a un aparato politiquero que funciona en la base de distribución de prebendas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, prefecto, por esta contribución y esa descripción desde su realidad, efectivamente.
Hay en este momento un gran uso político de la Agenda 2030, una politización de esa gran agenda de desarrollo, que desde donde yo opero parece muy, muy peligrosa. Ahora leía justo anoche que hay países que están empezando a pedir a su diplomacia que no haga referencia a esa agenda. Y están cerquita en la región, desafortunadamente. Es importante que haya cuestiones que logremos no politizar. Es muy importante que espacios como este nos ayuden a defender esos valores y esos objetivos comunes que nos hemos dado, y también a comprender que quizás el papel de las personas con respecto a la tecnología nos tiene que hacer cambiar de una sociedad productiva exclusivamente, donde el valor esté solo en lo que compramos o dejamos de comprar, a una sociedad más creativa, donde el trabajo de los cuidados y otro tipo de trabajo que quizás la tecnología no puede realizar sea también el valor, ¿no? y que sea contado ahí junto con el Producto Interno Bruto. Entonces, muy importante esta reflexión que está haciendo, y yo creo que nos da para otra conferencia. Perfecto. O sea, realmente creo que es muy valiosa esta intervención y las intervenciones anteriores, porque creo que nos van a guiar el trabajo en las próximas conferencias. Y estoy mirando aquí a Córdoba porque tenemos que ir tomando nota, efectivamente. Muchísimas gracias. And now allow me to go to a different continent, a different reality. La réalité en Afrique est vraiment très importante pour nous tous, parce que l'Afrique, la jeunesse de l'Afrique est liée à l'avenir de nous tous. Donc je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous, Nelly Wasman, coprésidente pour l'égalité des genres et maire adjoint de Cocody, aussi une grande ville importante pour notre famille à OIDP. Bienvenue, madame. À vous la parole. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver devant cette assemblée pour pouvoir vous parler un peu des défis à relever et, disons, de l'état de la démocratie, je dirais, de ma localité, parce que j'aurais pu parler de celle de la Côte d'Ivoire, mais je préfère me limiter à celle de ma localité, parce que c'est elle que je représente ici. Alors, je dirais que la démocratie de ma localité, qui est Cocody, Cocody est une commune qui a une superficie de 132 km² et une population d'un peu plus de 692 500 personnes. Vous voyez que nous avons quand même un bon monde à gérer. Et donc, pour pouvoir faciliter la démocratie participative, que je pourrais dire quand même effective dans notre commune, nous avons eu à mettre en place plusieurs procédés. D'abord, le premier procédé, c'est-à-dire quand on a été élu et qu'il fallait mettre en place le plan stratégique de développement national à notre niveau et donc au plan local, nous avons décidé de toucher d'abord toutes les couches sociales, économiques, culturelles, religieuses. On a demandé donc au cabinet qui devait nous faire cela de saisir toutes ces différentes couches, de les entendre, d'écouter leur réalité et de voir aussi les propositions qu'ils peuvent nous présenter pour qu'on puisse éventuellement réaliser ce dont ils ont besoin. C'est ce qui a été fait et c'est ce plan de développement, le plan stratégique de développement local que nous utilisons jusqu'en 2025.
Et l'année prochaine, nous allons travailler sur le plan 2026-2030. Et pour ce plan stratégique, comme je disais, on a approché toutes les couches sociales, mais on a aussi, dans sa mise en œuvre, chaque fois qu'on avait des réunions, convoqué ces différentes communautés pour pouvoir participer aux réunions, voir comment les choses avançaient. Et quand certains travaux sont terminés, on les invitait aussi pour pouvoir tous voir ce qu'on a pu réaliser pour, disons, le village. Parce que Cocody a une spécificité. En son sein, nous avons 11 villages. Et donc, on gère aussi bien côté urbain qu'un côté villageois. Donc, nous avons procédé ainsi. Et après cela, ce qu'on a dû faire, on a dû demander la création d'associations des jeunes, des femmes, des personnes âgées. Et par rapport à tous ces différents groupes, pouvoir prendre en compte toutes les difficultés que ces groupes avaient et pouvoir essayer de trouver une solution ensemble pour mieux harmoniser le développement de la commune. Après ça, nous avons travaillé par zone. C'est-à-dire nous sommes 7 adjoints, en plus du maire. Et sur proposition du maire, je tiens à insister sur ce fait, qui a dit, écoutez, pour être plus efficace et plus proche des populations, on va diviser la commune en zones. Moi, je chapeaute, certes, mais on va diviser en 7 zones, de sorte que le conseil, qui est composé en principe de 65 personnes, un adjoint à une zone avec quelques conseillers, et vous avez pour obligation de vous intéresser à tout ce qui se passe dans la zone et de remonter ces informations à la municipalité pour qu'on puisse travailler là-dessus et puis présenter ce qui est retenu au conseil. Donc on a ce fonctionnement-là aussi qui nous permet de pouvoir être vraiment plus proche des populations, de pouvoir mieux cerner ce qui se passe dans cette zone. Et même l'avantage de cela, on a pris beaucoup de décisions à partir de cela, parce que quand un conseiller même constatait ce qui n'allait pas dans sa zone, il remontait cela à la municipalité. Quand un administré, parce que ce qu'on a fait, on a donné le numéro de téléphone de chaque administrateur de la zone aux administrés, de sorte que les populations peuvent appeler directement ou un conseiller ou le maire adjoint de la zone pour dire nous avons telle difficulté, nous rencontrons par exemple quelqu'un qui est en train de construire un immeuble ici alors qu'il n'a pas le droit, et ça nous permet d'aller voir et régler ça rapidement avec l'administration s'il le faut. Pour ce qui est de nos défis, je dirais que nos défis sont nombreux, parce que nous avons quand même une population assez élevée. Si nous tenons à ce que cette proximité que nous recherchons toujours à améliorer puisse se poursuivre, nous avons à travailler sur d'abord notre jeunesse qui ne s'investit pas vraiment dans la démocratie comme nous on l'aurait souhaité. C'est vrai que maintenant avec la fédération des jeunes, les choses se sont améliorées. On a même créé une plateforme, pour ne pas dire eux, ils ont créé une plateforme où ils ont convié les conseillers municipaux, de sorte que sur cette plateforme, ils posent leurs problèmes et nous, on a l'obligation d'y répondre, de faire des débats même, si besoin est, et de convoquer une réunion pour pouvoir échanger avec eux et voir comment trouver des solutions à leurs problèmes. Nous avons aussi le problème des femmes, parce que on sait bien qu'en Afrique, les femmes ont moins de chances que les hommes
de pouvoir avoir un certain niveau social, même si on peut reconnaître que ces dernières années, il y a eu une nette évolution, mais il nous faut aller plus loin et donc dans l'autonomisation des femmes. Donc nous travaillons sur ce point au quotidien avec ces femmes-là pour pouvoir les aider à pouvoir se prendre en charge, leur faire des renforcements de capacités pour pouvoir leur donner plus de connaissances et, je dirais, d'estime de soi, parce que tout par-delà de l'estime de soi, pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Il y a aussi la migration interne, je dirais, parce qu'on a Cocody, je dirais, est la commune phare de la Côte d'Ivoire. Et donc, on a beaucoup de personnes qui viennent des communes voisines pour venir monter un commerce informel, et ça crée des problèmes dans l'environnement des populations. Et tout ça, il nous faut régler ça, le transport également, hein, et la légitimité, je dirais, de la représentativité des conseillers. Parce que je le disais tout à l'heure, on a eu la chance, on a eu un maire qui a décidé d'avoir un découpage par zone. Mais après réflexion, on se dit, mais peut-être qu'on aurait dû attendre que ce découpage vienne des populations, que ces populations nous disent, bon, voilà, on fait une élection au sein de nos quartiers, parce qu'on a développé aussi les syndics dans les quartiers, au sein de nos quartiers, qui, elles, vont choisir un représentant de zone, et c'est ce représentant de zone qui pourra être le représentant auprès du conseil. On travaille là-dessus, parce que ça veut dire qu'il va falloir remettre ce processus en marche, mais on travaille là-dessus en espérant qu'on pourra rapidement faire de mieux en mieux pour le mieux-être de nos populations. Merci. Merci. Merci bien. Je suis très très content qu'on a fini avec une approche très locale, une approche de proximité. On a commencé par là avec Valongo, on a parti au niveau global et après on a revenu chez la question locale, et ce que vous venez de décrire, c'est en fait la proximité. Donc merci aussi pour partager les défis, mais aussi les choses que vous avez mis en place pour pallier ces défis. Donc merci bien. And now I am standing because this is an assembly after all. And so the floor is to the people that are also listening. And there have been people already that have asked for the floor. I still want to see your hands if you want to speak. And if not, we can go to any of you that would like to share what this panel has inspired and what the conference in general has inspired. But before I do that, I would like to go to the next host, ¿no? Yo creo que ahora, después de oír esto y sabiendo el reto que tenemos enfrente de nosotros, me da mucho gusto Juan Domingo Viola, secretario de Participación y Ciudadanía y Juventud de la Municipalidad de Córdoba, de darle a usted la palabra para una reflexión sobre este panel y sobre lo que viene. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Emily. La verdad que en realidad es una lluvia de ideas que fui anotando y de visiones que tenemos desde nuestra gestión de lo público, de lo local, de cómo hacemos para que la política, la democracia y los estados les sirvan a la gente. Y la verdad que, primero, a partir de un diagnóstico, nosotros vemos que hay una distancia entre los políticos y la gente, el pueblo, el vecino, el ciudadano. Creo que puntualmente el acercamiento tiene que ver con cuestiones simples. Ser sinceros, decir la verdad. Obviamente, eliminar cualquier tema vinculado a corrupción, buscar el bien común y buscarlo de manera conjunta. Pero también en el tema de los roles de los gobiernos locales y sobre todo los procesos de participación, no solo los políticos de un lado y la gente del otro, sino como, por lo general, si uno hace siempre lo mismo,
va a tener las mismas conclusiones y las mismas respuestas. Y si los que lo hacen son los mismos, vas a llegar a las mismas conclusiones y a la misma respuesta. Creo que el desafío de los gobiernos locales y los procesos de participación es cómo hacemos que los jóvenes, los miembros de organizaciones sociales y comunitarias y ONG se involucren en la política. ¿Cómo hacemos que nuevos políticos asuman la responsabilidad política, asuman el desafío de la política, crean en la política, crean en ellos empoderados y crean que ellos pueden cambiar las cosas? Ahí me parece que está el secreto de los gobiernos locales, por la cercanía. Nosotros cruzamos la puerta de esta fábrica y seguramente respiramos gobierno local en todo. La calle, el arbolado, el perro, el tránsito, la salud, la educación. La gente nos demanda a los gobiernos locales porque respira, vive, siente gobierno local. Y si ese gobierno local le devuelve empoderamiento, le devuelve interacción, le devuelve ganas de que forme parte del gobierno, que asuma la política y asuma lo público, vamos a estar haciendo un gran aporte. Así que me parece que el rol de la participación es cómo buscamos nuevos institutos, nuevos mecanismos, nuevos procesos que haga que la gente participe, al participar que se empodere y al empoderarse que ingrese a la política, asuma el rol de la transformación y el cambio y sea parte. Eso. Un aplauso, ¿no? Sí. Sí. Hablamos de calidad de participación al final, ¿no? Estamos hablando de la calidad de la participación. Y aquí hay dos temas que ojalá se recojan ahora en la conversación, y si no se recogen en la conversación, pues en la próxima cita. Por un lado, que se respira gobierno local, y cuando no se respira gobierno local, o sea, cuando no se tienen las competencias, da igual, porque a los ciudadanos no les importa quién tiene las competencias. O sea que esto también es algo que es muy importante en los esquemas de participación, y a veces no sabemos quién tiene la competencia. Yo misma me equivoco mucho en Barcelona, no sé quién define qué nivel de gobierno es, ¿eh? Y hablando con mis vecinos, pues a veces tenemos este tipo de dinámica. Entonces, yo creo que eso es importante, y entonces la cuestión de resolver los esquemas de participación política y de gobernanza es una responsabilidad conjunta de todos los niveles. Y por otro lado, un asunto que creo que es también extremadamente importante es resolver la ecuación de esa participación, sí, participación directa de los ciudadanos también, pero ¿dónde queda el equilibrio con la sociedad organizada? Que creo que también es un asunto muy importante, con el que nosotros mismos como organizaciones de gobiernos locales internacionalmente nos enfrentamos. A nosotros en Naciones Unidas o en la OECD o en el G20, cuando por fin aceptan que los gobiernos locales quieren estar, intentan acercarse a gobiernos locales individuales, no organizados, ¿no? Para dividir. Entonces, yo creo que ese equilibrio también es importante y una cuestión que nos tenemos que plantear en la participación, y quizás merezca la pena abordar también en nuestro trabajo próximamente. Yo tenía otra petición de palabra. Lourdes, ¿estás lista? La prefecta de Cotopaxi, nos acordamos todos de ti, obviamente, después de ese emocionante momento de ayer. Bienvenida. Generalmente a nosotros los indígenas, cuando decimos qué es lo que vamos a hacer, nos tildan de populista. A mí me han tildado mucho de populista, y yo lo había dicho una vez que las autoridades de turno habían trabajado desde las grandes ciudades hacia arriba, pero hacia arriba nunca llegaron a los páramos, a las montañas, y que yo iba a trabajar de la montaña hacia abajo. Entonces ya era populismo. Entonces me quedé pensando, eso no es populismo, porque llego al cargo y comienzo a trabajar de arriba hacia abajo, al sector que todavía no había llegado el Estado.
Entonces yo siempre me estoy preguntando, quien quiere joder califica de populista, de derecha, de izquierda, de todo, de comunista. A mí me han dicho de todo, desde comunista hasta extrema derecha me han tildado. Y resulta que todo me resbala, porque vengo de una pobreza fatal. Sentí en carne propia lo que es ser pobre, que comer una vez al día ya era un milagro. Y cuando llegas al puesto, comienzas a hacer cosas para devolver el derecho al agua potable, incluso sin saber las competencias. Nuestra gente no entiende que la competencia de riego es de la prefecta y la competencia de agua de consumo es del alcalde, pero a ellos le vale y dice, a mí me das agua y punto, no se trata de competencia. Entonces pido competencia para hacer el agua potable, entonces dice, ya está haciendo populismo. Yo no creo en esos grilletes que te ponen a todo el mundo cuando le caes mal. Lo que como autoridad tenemos que hacer es llegar y trabajar por tus convicciones, sea eso populismo o no. Lo que necesita nuestra gente es que le atendamos y que alguna vez el Estado llegue a donde tenía que llegar y que no sea en las ciudades como hasta ahora miramos. Aquí hay asfalto, pues levántalo y vuélvelo a hacer, mientras arriba seguimos en tierra. Aquí hay un adoquín en las piedras de colores, no importa, ahora el color ya no me gusta, ponle otro color, pero arriba a las comunidades no ha llegado el Estado. Si trabajar ahí es populismo, pues que viva el populismo. Lourdes, has tocado un tema muy interesante porque yo me descubrí a mí misma en una sesión, yo estaba por ahí sentada en esa sesión, había una sesión brillante que nos dieron académicos, estaban comparando sistemas populistas y traían los casos de Portugal y de Brasil, era aquí mismo, en esta sala. Y estaban describiendo al populista con una capacidad narrativa y una capacidad de convicción que yo estaba pensando, pues yo también quiero. Yo quiero ser populista para llegar. A ver, yo aquí creo que la discusión es para llegar, a ver, en la que parte que me toca a mí, representando a todas estas personas, entiéndame bien. Yo creo que el kit de la cuestión aquí está en muchas de las cosas que también se han ido diciendo a lo largo de la conferencia. A ver, el populismo, que puede ser un formato de hacer política, pero ¿para qué? ¿Cómo se está utilizando ese formato? ¿Para vaciar democracia? ¿Para vaciar, poner más distancia entre las personas y la toma de decisión? Para abordar algunas de las complejidades de nuestra época de una forma muy simplista que haga que nos polaricemos más en la sociedad, pues entonces para eso quizás no, por eso le estamos viendo tan problemático al populismo. Pero si efectivamente de lo que se tilda, se utiliza es solamente para apartar a unos y hacer que lleguen otros, pues entonces quizás pues que viva el populismo, sí, efectivamente, si conseguimos quitar el hambre en el mundo, ¿no? Es verdad. Pero los humanos a veces queremos más que sobrevivir. Yo lo decía mucho esto durante la pandemia. Para los humanos hay cosas que son más importantes que sobrevivir, porque siempre nos hemos retado a nosotros mismos a conseguir otras cosas. Entonces, es muy complejo lo que intentamos alcanzar. Es un equilibrio entre las necesidades básicas que los gobiernos locales y regionales abordan, pero también las aspiraciones más grandes, ¿no? Aspiraciones a soñar, a ser libres, a poder opinar. Entonces, ahí está. No veo manos todavía. ¿Quién más quiere intervenir? Thank you. I'm going to have my intervention in two, one in English and another in my mother language. The big problem is who implement the democracy. Let me do a challenge. I see this challenge yesterday. Who believes in democracy here? Raise your hand, please.
Thank you. Who believes in the politics? Raise your hands, please. Thank you. Who believe in politicians? Raise your hands. Okay, but I can see it's less than who believe in the politics. But we are all politicians. We are all politicians. I'm from Mozambique. I represent Mozambique. I'm the leader of one of the municipality there. And there are some young people, they don't believe in politicians. And how are we going to talk with them? How are we going to do our speech? And this is a big challenge with the young people. We got young people with new generation. They have new ideas, and they think the old are old. We need the new things. Now, in Africa, in Mozambique, let me go to my mother language now. A nível da África, nós vivemos num contexto de democracia que temos, que foi adotada e incorporada a partir do modelo ocidental. Portanto, todos nós fomos, algum dia, colonizados por um modelo ocidental. E nós temos esse modelo. Porém, se adaptamos, ela também passa a ser nossa. Passa a ser responsabilidade, sobretudo como autarcas, fazer valer e reforçar a democracia. Dentro do nosso contexto social, econômico, político, cultural, comércio informal, para nós, eu vi a nossa companheira de Côte d'Ivoire, falou do comércio informal, é uma cultura para nós em África agora, em qualquer país africano. E eles levam essa cultura até para países europeus. Aliás, Portugal tem um problema sério que está a debater com essa cultura em algumas partes. Creio que a fórmula não muda, ou seja, a roda já está inventada. Para o reforço da democracia continua a ser sustentar os pilares da participação, responsabilização, transparência, liberdade de expressão, respeito pelas regras e instituições democráticas. Em suma, há que aprimorar cada um destes elementos através de investimentos necessários, principalmente para o benefício das populações. A democracia tem custos, mas sabemos, e muitos de vocês sabem, que a tirania é pior do que a democracia. Então vamos lutar pela democracia. Thank you very much, and thank you for bringing these models of governance that come from a culture of colonization, but including for the part of the world that they come from. They have become obsolete, full stop. We don't live according to those models anymore, but it takes a long time before we can change them. And I think that's why the local level is so important, to start that type of transformation and to define together how we want them to look. Any other hands? I thought you had asked for the floor, right? Habías pedido la palabra, ¿cierto? Iztapalapa, también nos acordamos de ti. Felicidades de nuevo. Obrigada, gracias. Bueno, pues me parecen muy interesantes y muy aleccionadoras todas las intervenciones que hemos tenido, pero sin embargo, efectivamente creo que una reflexión importante, y es el ejercicio de esta gran conferencia, es poder identificar todas estas buenas prácticas que hemos compartido y todas estas reflexiones, qué es y hacia dónde tendría que ir la humanidad, hacia dónde tendremos que ir las mujeres y los hombres, y bueno, ahora los todes también, ¿no? Con esta nueva acepción. Y creo que
Poco me vino a la mente cuando hablan acerca del populismo y también cuando llegué a la primera conferencia de mis primeras cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual veíamos el populismo de Getúlio Vargas o de los Perón o todo esto, ¿no? Y que de repente se pinta como algo muy malo y como decía la colega Lourdes, me viene a la mente también el ejercicio que está viviendo mi país con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, el cual también ha sido tachado de populista y que de repente le decía, bueno, ¿y en qué democracia un presidente se sienta todas las mañanas con los periodistas a dialogar y a dar cuentas y a aceptar preguntas? ¿Y en qué populismo existen toda esta serie de acciones que se han realizado para poder volcar los procesos también de desarrollo comunitario en el cual él mismo se somete a un plebiscito cada 3 meses? Sabemos que no todo es elecciones también, pero creo que había que hacer una serie de ítems, ¿no?, sobre hacia dónde tendríamos que ir, o sea, hacia dónde, como decía Lourdes, de acabar con la pobreza, hacia dónde fomentar la participación, hacia dónde abrir los espacios hacia las mujeres y lograr la paridad, hacia dónde, como todos estos grandes parámetros sobre los cuales tendría que fundarse un modelo civilizatorio que pudiera volver a las raíces y identificar lo mejor de todas nuestras civilizaciones y nuestras culturas, ¿no? El mejor ejemplo son nuestras comunidades indígenas que también tenemos en México y en las cuales había este diálogo, este respeto y esta admiración hacia la naturaleza, y que de repente algún maestro de la facultad, Stefan Gandler, alemán, nos decía que el gran problema de América Latina era que le había hecho caso a Occidente y que se había seguido el modelo occidental. Entonces, no lo sé, o sea, yo no conozco demasiado también la cultura occidental, creo que seguramente también tendrá sus aspectos positivos y que entonces nuestro ejercicio desde la política en los diferentes niveles que se hacen y como comentas, y que no es nada más también desde la función pública, sino la política también la hacen las organizaciones, en las escuelas, en todas partes hacemos política, que es la manera en la cual nos relacionamos para poder también resolver conflictos y llegar a acuerdos comunes. ¿Cómo podemos hacer ese gran catálogo de hacia dónde queremos ir? Y eso también busca la utopía. En la utopía lo que nos planteamos es qué tipo de ciudadano, de ciudadana queremos estar impulsando y promoviendo a formar, ¿no? Por eso la importancia de la cultura y del deporte y de la recreación, ¿no? Entonces la cultura, dice Clara, es sustantiva, no es accesoria. Y eso nos permite generar procesos de diálogo, de empatía, de mirar hacia adentro y a partir de eso poder generar propuestas y alternativas de desarrollo. Muchas gracias. Sabes que los gobiernos nacionales, que el multilateralismo como le conocemos ahora, que es los gobiernos nacionales reunidos en Naciones Unidas, han estado haciendo ese ejercicio de preguntarnos hacia dónde vamos, justamente la cumbre para el futuro, que ha sido un ejercicio muy difícil en un contexto muy conflictivo y que ha estado a punto de no firmarse. De hecho, hay 7 países que han firmado en contra del documento y hay 17 que se han abstenido, también en América Latina, unos pocos. Pero la mayoría de los países han adoptado ese documento, que es casi un milagro, yo diría, y que nos merece la pena analizar también desde aquí, desde OIDP, de cómo vamos a implementar ese futuro. En realidad, en ese documento lo que se ha conseguido es hablar de futuras generaciones de una manera que nunca se había hablado antes y también de nueva tecnología de una manera con un protagonismo que no tenía hasta ahora. Lo que no se ha hablado tanto es esta parte de cómo hacemos la ciudadanía que necesitamos para llegar a ese futuro, ¿no? Y el motivo por el que no se ha logrado eso es porque el nivel local y regional no estaba, o ha estado muy paralelamente. Entonces yo creo que tenemos ahí un gran reto. El año que
Exacto, ese vínculo, efectivamente. Entonces yo creo que es un gran reto para nosotros, una responsabilidad como comunidad de hacernos esas preguntas. Te agradezco mucho lo que has traído a la discusión y he visto una mano por acá. Bom, obrigado. Sou Felipe, do Brasil, e assim como você falou muito bem, né, também me encontrei em alguns momentos da conferência, né, a gente vai relembrando nossa própria história, assim. E para mim me veio um reencontro, né, que acho que é muito da minha geração, e eu acredito que a geração de todos, né, porque todos somos vivos, né, estamos vivendo a mesma vida aqui, e que foi esse respiro de renovação da democracia, né? Então, geração anterior à minha lutou contra a ditadura militar no Brasil, e aí depois a gente estabeleceu uma democracia, e aí uma democracia ainda com inúmeros problemas, e aí esses movimentos que tiveram em 2010, então em Brasil teve junho de 2013, que a gente chama, né, 132 no México, Democracia Real IA na Espanha, Primavera Árabe, Occupy Wall Street, tudo isso foi um grande movimento de tentativa de renovação, de um resgate de uma democracia real, né? E agora a gente se depara aqui com, acho que, muita inspiração, né, para qual o mundo que a gente quer construir, né, a partir de todos esses movimentos e de ameaças que vieram também, né? E assim como bem falou nosso mentor, né, apesar de ter guerras no mundo que atravessam e destroem alguns sonhos, né, é muito necessário a gente estar preparado para a paz, né? Então, a gente, no momento que a humanidade quiser, a gente tem o plano, né? O plano está aqui, o plano de paz é esse, né? Então, como que a gente estrutura realmente o plano para uma democracia participativa de fato, né? Porque a gente tem a democracia representativa, dá para acreditar ou não, como o nosso colega de Moçambique pediu para a gente levantar a mão, né? Democracia representativa existe, confia ou não? Ora, tem gente que às vezes representa mesmo aquilo que propôs no seu plano de governo quando foi eleito e realmente é condizente com aquilo. Tem outras horas que não, né? Assim como a democracia participativa também, né? Tem horas que ela funciona muito bem, tem horas que não, né? E acho que esse desafio principal que é como a gente constrói esse horizonte utópico, né, para que a gente realmente caminhe, né, e que essa democracia participativa ela consiga realmente traduzir nossos sonhos e que a gente consiga construir ela para que na primeira oportunidade a gente consiga inserir ela no nosso dia a dia. Então, saio muito inspirado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muchísimas gracias. One of the points that you're bringing, I think, is very interesting. Is the fact that not every single system is good for every single thing, and we just need to realize that. It's like we are obviously very attached to the knowledge of subsidiarity. Another topic that has not come up so much in this conference, but subsidiarity is a very, very important basis to determine decision making at different levels, and also to determine the mechanisms of participation that we need. And subsidiarity goes both ways, right? Subsidiarity is about making decisions at the level of government that is closest to those that are going to be affected by the decision. Usually when we use subsidiarity, we are thinking of bringing power down, but it is down and up. And I think that balance is extremely important. And when I heard you mention something also that didn't come up too much is the Arab Spring. Many of the countries that were protagonic in the Arab Spring, and there is one example that is really close to my heart because our movement supported the development of the new constitution of Tunis with a lot of emphasis and a lot of hope.
And only some months ago, most of the local governments of Tunis have been sent home. So that's the Arab Spring that we went through. Because we didn't link some of the very basic, pillars of that democracy. So I think subsidiarity and participation need to be brought up together, and that link needs to be also part of our work. And I'm very grateful for these inputs. And I am looking back at the people. I see one hand there, and then I will come back to you for some final thoughts, unless I see other urgent hands. Please, madam, introduce yourself. Soy Jimena Rodríguez, vengo de Nuevo León, México, en Monterrey, al norte. Y haciendo como una recapitulación quizá de estas experiencias, identifico 3 cosas importantes. Claramente coincidimos muchas y muchos aquí que una de las grandes crisis son las y los políticos. Sin embargo, es qué estamos haciendo, qué capacidades también se están generando al interior de las instituciones que de una u otra manera pues también trabajan en promover la democracia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con las y los servidores públicos? Que hoy, por ejemplo, en un país como México, decir que trabajas en gobierno significa algo, pues no lo mejor. De hecho, ni siquiera es una aspiración quizá para la gente joven. Al contrario, es decir, tengo muchas aspiraciones, menos trabajar en el gobierno. Por lo tanto, creo que trabajar en la autoestima de las instituciones que están trabajando pues, este tipo de temas de la participación tiene que ir orientadas hacia generar esas capacidades al interior, porque si bien aquí estamos muchas y muchos tomadores de decisiones, pero al final la gente que implementa, que opera, que vive el día a día en estos modelos de atención y vinculación con la ciudadanía, muchas veces se queda corto al querer hacer más, porque no tiene ni la credibilidad, ni la capacidad, ni el recurso para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, trabajar en la pedagogía para entender lo que es la política, hacer la política y el hecho de que la gente participe en el proceso de la creación de las políticas públicas va a ir totalmente, o sea, directamente conectado con ese conocimiento que también emane de las instituciones. Y por último, pues obviamente es empezar a ver que el participar no es, o sea, se convierte en un privilegio en ciertas zonas, porque no todas las personas tienen resuelto lo básico, ¿no? Muchas están en mood de supervivencia, por lo tanto el participar se convierte en esta cuestión de cómo entiendo o reconozco que sí participo al ser parte de, ¿no? E incido a mi manera, pero podré incidir más si me organizo, si conecto, si colaboro con las instituciones y con las organizaciones civiles para justo crear pues estos círculos virtuosos donde reconozcamos quienes tengamos el privilegio también de vivir en libertad, ¿no? Que tal vez en nuestros países no está cooptada la libertad de expresión, no está cooptada la libertad de agrupación y demás, hasta ahora, ¿no? En algunos, pues creo que es hacia donde tenemos que orientar también estas reflexiones, porque al final la información corre todos los días, la inteligencia artificial está ahí, pero las herramientas digitales no en todas partes están accesibles, ¿no? Entonces, desde estas trincheras, ¿cuáles son estos retos que tenemos que empezar a afrontar de manera directa, ¿no? No irnos por lo sencillo, lo que se ve bien, sino al contrario, evitar las simulaciones y caer en estos ejercicios de procesos participativos. Yeah, muchas gracias. Aplausos, sí, también, claro, por aportar a la discusión. You know that it's a very recurrent, you have said something that is very true and that is very scary. Because when you say that, can people participate when their basic needs are not met, right? When, you don't have enough to come about. It's one of the very, very critical issues that are usually used in places where democracy is not very strong to justify that they don't ask people. And there is a balance that we need to strike there. And one of the places where I have seen that we have addressed that at the same time is when you put care at the center of service provision, and obviously the utopias are an example, but the care blogs and the care policy of Barcelona and so many other examples. When you actually connect people
through care for them, when you connect them to others, then they start to participate even when those basic needs are not yet met, and they find ways to then meet those basic needs or access some service provision as well. So I think that is really interesting, but I think it's part also of our responsibility to ensure that that narrative doesn't come through so easily, right? That you feed them first and then you let them participate. Not really. On the other big topic that you have brought back, I think we've talked a lot about it, and is really worth it, is the prestige or not of public servants. And I think one of the problems that I encounter when I try to explain to people what I do, nobody understands, I have to confess. It's very hard to explain my family what I do. So I go the easy way and I say, I work for mayors, I work for governors, and then they very seldom think of mayors and governors, of politicians, as public servants. That's the other thing. So mostly they don't see politicians as public servants, while I do think they very much are. So I think this is a very important discussion, and putting people on value is very, very relevant. I don't see other hands. I'm going to give the opportunity. There you are. So this would be the last one from the floor. I will come back to you and we will start to wrap up. Yeah. Okay. So I wanted to build on what Jimena just said, because I think it's there's something that's very, very key. I am from Pakistan and I run a nonprofit organization in Pakistan. And the way the structure of power is set up there, the local level doesn't actually have the budget or the finances or the mandate or to be able to do services. They're all done at the provincial level, primarily the provincial level or higher up. And of course, it's very fraught with politics, right? So there are areas that the provincial level cares about, and there are areas it doesn't want to help. And when we talk about the privilege of being involved in giving your voice, there are many, many, many in rural areas or who are below the poverty line who literally are just trying to survive. They're changing 3 buses to get to work, to earn like just some wages and do that. And so they, to the point about they just sort of really care about the price of wheat and the price of rice. And those are the things that they can give you input on and feedback on. But, the local level is not where the power is, not where the mandate is. So, involving them in higher order questions of democracy is sort of like, they would be like, no, I'm just trying to feed my children and survive, right? And I hear your point about, well, that should not be used as a reason for exclusion, but then you have to be very intentional, as you said, and very mindful about what are those things that you do go and create inclusion on, and how do you do that? And it's not that easy, right? I think it is a privilege in many places to be able to even have the time to think about, other things than just sort of here, I'm just trying to survive. But I think that those are the most important things to those people, and how do you include them in that? Yeah, thank you. Applause, yay. One of the things that I hear every single time I try to approach the African Union or ASEAN, these two regional mechanisms in particular, is local and regional governments do not have the capacity to do what you say they should be doing. And it's true, but is that the pretext not to give enough capacity to local and regional governments to deliver local service provision, to finance the system in a different way? It cannot be. And so that's the same thinking we need to apply to the rest of the equation. And no, it's not easy, but you need to be intentional. And I guess these laboratories that we have created ourselves, that's where
we need to enhance the quality of that and to be very intentional about it. I don't know if you found this inspiring or not. I have learned a lot. I think it's a very good way to start closing this conference. Adria, I don't know if this is what you had in mind. Any thoughts before I go back to them? No, thank you, Emilia. I think it's really great to have this discussion, this moment to open the conversation. I think we have had an amazing conference again. Thank you from Valongo. And I think, in the core of IOPD, it's this reflection about decentralization linked to participation, the way that we use participation to reinforce strength in democracy, but that also to give a good policies for people, really to really help government with the people to really improve the life of people. I think it's this opportunity to have this democracy from base in helping democracy by itself, but for sure helping the people at the core of the policies and the care concept. I think it's also very important to having it in mind. Yeah, thank you. So thank you very much, Adrian. Applause for him, because at the end of the day, without Adrian and without the team back home, it would be very difficult to do this. And what I would suggest is one sentence, each of you. Una frasecita, yo diría, ¿eh? A ver si nos sale. Luis. Una frase. A nuestro alcalde le gusta decir que hay cosas que no son de su competencia, pero todo lo que preocupa a la ciudadanía es de su incumbencia. Lo cual quiere decir que hay cosas que no puede resolver con las competencias municipales, pero por las que puede luchar con el peso y la influencia de la ciudad. Y ahora que gobernamos nosotros en Barcelona, el Ayuntamiento y la Generalitat, no tenemos excusa. Todo lo que vaya mal es culpa nuestra. Muchas gracias, Luis. Muy bueno. Carola. Thank you. Well, for me, let's see, coming perhaps, or I need to do something. Yes, thank you very much. I would like to highlight trust, because we must work to get people to have trust in politics and trust in politicians. But at the same time, we as politicians must have trust in the people. And then we must be honest. That's also a question of subsidiarity. Thank you. Thank you very much. Muito bem. Não é bem uma frase, mas será duas, porque retive aqui duas coisas essenciais, ou pelo menos que me despertaram mais atenção. A primeira é que nós estamos a falar de países diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes e, portanto, efetivamente, modelos que possam ser adotados aqui em Valongo eventualmente terão que ser ajustados à realidade de outro país, por exemplo, em África ou na América. Mas acho que chegamos à conclusão do seguinte, que deve partir do local. Claramente a grande importância da autarquia local ou do movimento cívico, se não quisermos falar de políticos, local. Isto terá que ter o efeito de mancha de óleo. Quando nós conseguimos ir localmente a um grupo de jovens, ou de séniores, ou de mulheres, ou a um grupo de bairro e implementar uma ação participativa, e eles sentirem-se que são considerados, são respeitados e que podem confiar em nós porque nós iremos executar e financiar aquilo que eles pretendem, há o efeito de mancha de óleo. Começa a crescer do local para o concelhio, para o regional, para o nacional. E, portanto, eu acho que sim, e aí a grande importância do poder local é promover este tipo de participação. A segunda coisa que retive e que, infelizmente, para mim, para muitos de nós que aqui estamos, é a definição de político ser depreciativo. Para mim é muito triste por acharem que eu, como político, não sou uma pessoa confiável ou que sou um bandido. Mas, sinceramente, deixem-me só abrir um parênteses, se fosse por conselho familiar, eu não estava aqui. A minha família não quer que eu seja político, porque faz-lhe confusão haver pessoas a dizerem mal de mim e a falarem mal de mim e a inventarem coisas sobre mim. Mas se todos nós não quiséssemos ser políticos, eu não percebo como é que isto se iria governar.
E, portanto, eu acho que nós, como disse o colega de Moçambique, somos sim todos políticos, todos temos que ter consciência política, independentemente se a determinada altura da nossa vida estamos numa missão política, porque é isso que se trata, é uma missão política, não é um emprego, não pode ser considerado como emprego. Eu venho da privada, quando isto tudo acabar e saio daqui muito feliz, voltarei para a privada outra vez. Mas quero sentir que aquilo que eu fiz deixou orgulhoso a minha família e os cidadãos que eu servi e que me deram a oportunidade de os servir. E quando nós políticos fazemos uma coisa profundamente errada, e temos bem o exemplo do Trump e da Kamala Harris nos Estados Unidos, que é falarmos mal um dos outros. Somos nós políticos que insultamos o outro político e, portanto, a determinada altura, como é que as pessoas que votam vão sentir confiança em pessoas que se insultam mutuamente? Que dizem que são bandidos, que dizem que são incapazes, que são incompetentes, que só fazem porcaria. Vamos dizer outra coisa mais forte. E, portanto, eu acho que nós todos devemos, se quiserem, trocamos o nome, deixamos de nos chamar políticos, passamos a ser super-heróis para ser uma coisa assim mais atraente, mas nós temos é que, acima de tudo, ter respeito mútuo, principalmente em campanha, principalmente quando andamos a comprometer-nos com a população, respeito mútuo, e a seguir a confiança conquista-se com uma coisa: executar. Quando nós prometemos, devemos executar, e se não executamos, devemos explicar porque é que não executamos. Só assim é que vamos construir confiança, e isso sim, a confiança vai a seguir dar esperança, e a esperança é que vai ajudar a que toda a gente um dia queira desempenhar uma missão política, que é importante. Desafios a todos, os que não são. Obrigada. Allez-y, madame. Moi, je voudrais plutôt parler de solidarité et de respect de l'opinion de l'autre. Parce qu'il faudrait que jeunes et moins jeunes, ensemble, main dans la main, nous puissions construire une démocratie où chacun sera acteur de la société. Merci. Perfecto, adelante. Bueno, creo que para cerrar esta bonita asamblea, esta reflexión política, creo que todos los políticos aquí sentimos que cada vez más nuestros votantes están perdiendo la paciencia con nosotros. Ya no tienen paciencia. Así que, como recomendación, y algo que dijo mi compañero antes de tomar yo la palabra, seamos personas que cumplamos, honremos nuestra palabra, porque lo único que nos queda como políticos es nuestra palabra y cumplir lo que ofrecemos. Muchísimas gracias. Thank you all for your patience, for your inspiration, for your participation. We are about to close this wonderful conference. I hope you go back home full of ideas, and above all, I would like you to put your trust into the politician of your choice, to give ideas of the group that you most feel close to, and to continue trusting networks of cities and citizens to build a common future. Thank you very much. Thank you, Adria. Thank you, everybody.